La ciudad olía a lluvia y a muerte. Una combinación que conocía demasiado bien. Llevaba 3 noches sin dormir, repasando los informes, las fotos de las escenas del crimen, buscando un hilo invisible que uniera a las víctimas más allá del método. Todas habían sido apuñaladas con precisión quirúrgica, con la herida perfecta en el lugar exacto. Ninguna lucha, ninguna huella, ningún testigo. Solo una cosa en común: el perfume. Ese perfume, el mismo que solía usar Elena. Elena. Su nombre todavía me quemaba en la lengua como un cigarro mal apagado. Había desaparecido hacía 5 años, sin dejar rastro. Una noche estaba en nuestra cama, y al día siguiente solo quedaban las sábanas frías y su aroma flotando en el aire. Denuncié su desaparición. La busqué en cada rincón de la ciudad, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Ahora, cada vez que llegaba a una nueva escena del crimen, era como si ella me estuviera susurrando desde el pasado. Me llamo Martín Velázquez, o al menos, así era como me conocían. Hace unos años era un detective respetado, un hombre al que sus compañeros confiaban en las situaciones más difíciles. Pero eso era antes de que Elena desapareciera. Desde entonces mi nombre no tiene la misma resonancia. En el mejor de los casos, soy el tipo que persigue sombras. En el peor, el que se pierde en ellas. Soy el tipo que se pasa las noches revisando evidencia, haciendo conexiones que nadie más parece ver. El tipo que no se permite dormir porque, si lo hace, las pesadillas sobre lo que sucedió con Elena lo ahogan. La ciudad ha cambiado, las caras han cambiado, pero yo sigo buscando la misma respuesta. Y cada vez que pienso que la he encontrado, más me alejo de ella. Mi traje está arrugado, mis zapatos se han vuelto menos brillantes, y mis manos tiemblan más de lo que me gustaría admitir. Cada día es una batalla contra la fatiga, contra la certeza de que la verdad que busco probablemente nunca la encuentre. Los casos de asesinato siguen apilándose sobre mi escritorio, y cada uno me arrastra un poco más al borde de la locura. Y la gente ya no confía tanto en mí. Mi jefe me lanza miradas que, aunque no las diga en voz alta, sé que lo piensa. Ya no eres el mismo, Velázquez. A veces incluso me pregunto si yo lo soy. Pero cuando veo el perfume, cuando huelo ese aroma, todo lo demás desaparece. La ciudad, el tiempo, el dolor. Es como si ella estuviera ahí otra vez, como si su ausencia nunca hubiera existido. Esa noche llovía a cántaros, como siempre. Me bajé del coche, el agua fría empapándome el abrigo. Los reflectores de la policía pintaban sombras largas en la calle adoquinada, dando un aire fantasmagórico a la ciudad. Otro cuerpo, otra mujer. Otra vez ese maldito perfume flotando en el aire, empapando los sentidos con su dulzura amarga. Me acerqué al cadáver con el estómago revuelto. La víctima, una mujer de 30 y tantos, yacía con los ojos abiertos al cielo plomizo, una fina línea roja dibujando su cuello. Aún tenía la botella de perfume en la mano, un detalle más que encajaba con todas las víctimas anteriores. Siempre lo mismo,
murmuró el forense, Thompson, mientras tomaba notas. Ni una pista, ni una huella, ni una gota de sangre fuera de lugar. Un trabajo limpio, un trabajo sin errores. Asentí, sintiendo cómo la presión en mi pecho aumentaba. Me incliné y tomé la botella de perfume de los dedos rígidos de la víctima. Lo reconocí al instante. Lo destapé. El olor me golpeó como un puño. Era ella, Helena. Me tambaleé un poco, como si el perfume tuviera la capacidad de sacarme del suelo, de arrastrarme a un pasado al que ya no podía escapar. Sentí la mirada de Thompson sobre mí. ¿Todo bien, detective? Nada estaba bien. Pero solo asentí, guardando la botella en una bolsa de evidencia. Mi mente ya no podía pensar en otra cosa. Cada vez que esa fragancia llegaba a mis narices, la conexión se volvía más fuerte, más indiscutible. Helena estaba detrás de todo esto. No podía ser otra persona. Esa noche no volví a la oficina. Me fui a mi apartamento de mala muerte, donde la gotera en el techo marcaba el tiempo como un metrónomo siniestro, y las paredes amarillentas y desmoronadas parecían susurrar mi nombre. Allí, todo estaba en silencio, salvo el incesante repiqueteo de la lluvia contra la ventana, que de alguna manera me mantenía despierto. Saqué la botella de la bolsa y la coloqué en la mesa. Me senté frente a ella, incapaz de apartar la vista. Respiré hondo. Helena. Había noches en las que aún podía sentir su presencia en mi cama. Su risa baja cuando se burlaba de mis corbatas horribles. El sonido de sus tacones sobre el suelo de madera cuando salía apurada a una de sus reuniones interminables. El resplandor de su rostro cuando entraba en la habitación, iluminando la oscuridad de la casa con su sola presencia. El olor de su perfume cuando se inclinaba para besarme antes de irse. Mi estómago se revolvió al recordar esos momentos, tan nítidos como si estuviera reviviéndolos en ese instante. Me serví un trago de whisky, con la mano temblorosa, y lo bajé de un solo golpe, tratando de ahogar la sensación de vacío que me estaba comiendo por dentro. Había algo en todo esto que no encajaba, algo que se me escapaba entre los dedos, un patrón que no terminaba de formar una imagen coherente. Pasé los siguientes días revisando cada archivo del caso, con el mismo fervor que uno pone en una búsqueda sin fin, tratando de encontrar respuestas en lo que aparentemente no tenía ninguna. Busqué conexiones entre las víctimas. Todas eran mujeres solteras, entre 30 y 40 años, profesionales, algunas ejecutivas, otras artistas, todas con vidas que parecían normales, fuera de lugar. Nada que las relacionara, aparte de sus muertes, excepto el perfume. Y entonces lo vi. Cada una de ellas lo había comprado en la misma perfumería de la ciudad, una boutique pequeña en el centro, el mismo lugar donde Helena solía comprarlo. Era como si algo más grande estuviera ocurriendo, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Cuando entré en la perfumería, un aroma denso me envolvió. Jazmín, vainilla, bergamota. Y entre todos, el perfume. La sensación fue instantánea, como si el aire mismo estuviera cargado de algo pesado y siniestro, algo que tocaba las fibras más profundas de mi ser. Me acerqué al mostrador. La vendedora, una mujer mayor con gafas pequeñas, me miró con curiosidad, su rostro arrugado mostrando una mezcla de desconfianza y cansancio. ¿Puedo ayudarle? Le mostré mi placa, la forma de mi autoridad, pero ella no se inmutó. Estoy investigando unos casos de asesinato. Necesito saber quién compró este perfume en los últimos meses. La mujer frunció el ceño. Lo siento, detective, pero no puedo divulgar información de los clientes. Saqué las fotos de las víctimas y las puse sobre el mostrador una a una. Los ojos muertos de cada mujer me miraban fijamente, como si exigieran respuestas. Todas ellas lo compraron aquí.
Todas murieron. La vendedora empalideció. Sus manos temblaron un poco. Dios. Se tomó un momento antes de ir a la trastienda. Regresó con una libreta gastada, las páginas amarillas con signos de uso constante. Pasó las hojas con dedos que ya conocían ese tipo de papeleo rutinario, pero al llegar a una página en particular, se detuvo. Hay alguien que compró el perfume varias veces, pero nunca para sí misma. Siempre pedía que lo envolviéramos como regalo. ¿Nombre? La mujer tragó saliva, como si las palabras le quemaran al salir. Elena. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Un apellido? No lo sé. Solo dejó un número de contacto. Me entregó un papel con un número garabateado en tinta azul, la misma tinta que yo solía usar cuando ella me llamaba. Lo reconocí al instante. Era mi viejo número, el que usaba cuando aún estaba con ella. Esa noche, la lluvia caía con más fuerza, y mi cabeza era un torbellino. Las gotas golpeaban el parabrisas con furia, como si quisieran borrar cualquier rastro de lo que había descubierto. Me quedé allí, en mi coche, con el motor encendido, mirando el reflejo de las luces en el asfalto mojado, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Sabía que si llamaba a ese número, todo cambiaría. Tomé el teléfono. Marqué. Un tono. 2. 3. Hola, amor. La voz era suave, aterciopelada. Elena. El whisky se me atoró en la garganta. Intenté no ahogarme mientras mi mente giraba, buscando una forma de enfrentar lo que había escuchado. ¿Dónde estás? Una risa baja, como un susurro en la oscuridad, un sonido que me atravesaba los huesos. ¿No me estabas buscando? Cerré los ojos sintiendo el peso de sus palabras, el eco de un tiempo perdido. Eres tú, ¿verdad? Eres tú la que las mató. Silencio. Luego, un suspiro que hizo que mi piel se erizara. No todas las mujeres pueden ser como yo, ¿verdad, amor? Pero intentaron. Lo intentaron tanto. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ella realmente? Dime dónde estás. Más risa. Ya lo sabes. Colgó. El teléfono cayó de mi mano como si su peso fuera demasiado para mi mente. La lluvia golpeaba la ventana y yo sabía lo que eso significaba. Sabía dónde encontrarla. Sabía dónde terminaba todo esto. La casa seguía igual que hace 5 años. La pintura descascarada, las ventanas sucias. Todo se había congelado en el tiempo, excepto la sensación de que algo oscuro se había estado gestando entre esas paredes. Empujé la puerta. El olor me golpeó de inmediato. Sangre. Y el perfume. Subí las escaleras con el corazón martilleando en mis costillas. La encontré en el dormitorio. Estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas, mirándome como si no hubieran pasado 5 años. El mismo vestido rojo, la misma sonrisa. Hola, amor. Mi mano tembló sobre la pistola. ¿Por qué? Ella inclinó la cabeza, su mirada llena de una mezcla de diversión y tristeza. Porque no podían ser yo, porque tú las mirabas como me mirabas a mí. Mi estómago se revolvió y las sombras en la habitación parecieron alargarse, como si todo fuera una ilusión en la que ya no podía confiar. Tú desapareciste. Yo te busqué. Lo sé, susurró. Y fue hermoso verte perderte en la niebla. Me quedé helado. Entonces ella sonrió más ampliamente, y vi el cuchillo en su mano, brillando a la luz de la lámpara. Pero esta vez no iba a ser la víctima. El disparo retumbó en la casa vacía. Elena se desplomó en la cama, el perfume todavía flotando en el aire, envolviendo todo como un manto. La lluvia golpeó la ventana con más fuerza, y todo quedó en silencio. Me quedé allí, sintiendo el eco de su risa desvaneciéndose en la noche, mientras el olor de la lluvia y la sangre seguía impregnando el aire. El caso estaba resuelto, pero el olor de la lluvia, la muerte y el perfume de Elena nunca se iría.